Cada día paso en promedio 6 horas utilizando mi celular y siempre me he preguntado cómo cambiaría mi vida si puedo aprovechar todo ese tiempo con hábitos que mejoren mis finanzas, mi salud y mi mente. Bueno, pues por fin lo voy a saber porque durante 7 días voy a dejar mi celular de lado y voy a utilizar esas horas para ponerme 7 retos diferentes que me muestren lo que realmente soy capaz de conseguir. No sé en qué momento decidí hacer esto. Llevo ya 5 horas leyendo. Esto es una locura. Aprender desde cero una habilidad de alto valor. Hoy es lunes 16 de septiembre y es el primer día de este reto. El plan para hoy es básicamente pasar las siguientes 6 horas del día leyendo. Específicamente, el reto que me quiero poner es terminar de leer un libro en un día. Me gusta leer, usualmente termino de leer un libro cada semana, cada 2 semanas. Terminar un libro en un día es una locura. Pero vamos a intentarlo. Y de hecho el libro que elegí para este reto se llama El acto de crear, de Rick Rubin, que es un libro que de repente empecé a ver por todos lados, se hizo como bastante popular, dicen que está muy bueno, entonces quiero comprobarlo y lo quiero comprobar rápido. En cuanto le dé a iniciar a este cronómetro, empieza uno de los retos más difíciles que me he puesto este año, y solamente es el primero de los 7 retos que me voy a poner durante esta semana. Más vale empezar ya. Bueno, antes necesito café y provisiones para aguantar esto. Ahora sí, empieza el reto. ¿Te imaginas lo que es terminar de leer un libro en un día? Eso es lo que muchas personas leen en 1, 2, 3 meses, otras en un año completo. Para mí es una locura pensar que existe la pequeña posibilidad de que todos los días pueda terminar de leer un libro completo, simplemente cambiando un hábito por otro. Ok, llevo ya más de 3 horas y 20 minutos leyendo, a ver si enfoca. Ya empezó a llover, no sé si lo alcancen a escuchar. Y esto está siendo definitivamente mucho más difícil de lo que pensé. Voy más o menos a la mitad del libro, por ahí de la página 200... ¿Qué me quedé? 210. Técnicamente me faltan como 2 horas 40 de este reto, pero mi reto personal es terminar el libro al 100%. Entonces, pues vamos a ver cómo sigue esto. No, espera. Si de repente ves que me pongo audífonos, no es que esté escuchando música, no es que tenga un video de fondo, ni mucho menos. No me puedo concentrar así. Más bien me los pongo simplemente para tenerlos y que me aíslen totalmente del ruido exterior. Yo me pongo esto y ya nada me distrae. Pero sí, creo que ni siquiera tienen pila. Te veo un rato para ver si conseguí este reto del día 1. Si te lo preguntas, este libro me estaba enseñando bastante, pero quizás al mismo tiempo no fue la mejor elección para este reto. Este es un libro que está escrito en pequeños capítulos de 2 a 5 páginas, lo que hace que sea muy difícil llevar como un hilo, una secuencia. Hace que todo sea información arriba de información y más información. Y esto estaba complicando el reto más de lo que debía. Llevo ya más de 5 horas leyendo y esto es una locura. Siento que ya estoy llegando a mi límite, sobre todo me empiezan a arder los ojos. Y tengo un gran problema y es que ya no me puedo concentrar como al inicio. Entonces me está pasando mucho que estoy leyendo normal y de repente se me va la mente a otro lado. Y cuando me doy cuenta ya leí algunos párrafos que no entendí nada. Entonces me tengo que regresar a releer y eso me quita mucho tiempo. En este momento me faltan 100 páginas para terminar el libro. 104 exactamente. Que siento que es poco si lo comparamos con las 414 páginas que tiene en total. Pero al mismo tiempo estoy en un punto en el que ya no quiero leer ni una página más. Son las 8:30 de la noche, estoy muy cerca de conseguir este reto del primer día, pero a la vez no sé si lo voy a lograr. Y quizás leer 6 horas al día es llevarlo a un extremo, pero piensa cómo cambiaría tu vida si cambias 1 hora al día de Instagram por un libro que te enseña algo. ¿Cuántos libros extra podrías leer en un mes, en un año? Este tipo de cosas son las que me quiero demostrar y demostrar a otros con este video. Ahora sí, ya no podría leer ni una sola página más, pero me siento feliz, me siento contento porque por fin acabé este libro en un día. Se me hace una locura pensar eso, porque significa que si dejara de utilizar mi celular durante todo un año, podría básicamente leer 365 libros en un año. Obviamente no lo voy a hacer, esto no es sostenible, pero sí me demuestra a mí, y espero que también a ti, que realmente sí tenemos tiempo para leer. Primer reto completado y necesito descansar porque este apenas es el primero de los 7 retos que voy a tener esta semana, y varios de los siguientes días van a estar incluso más pesados que este. Entonces sí, se puede leer un libro en un día si dejas tu celular. Te veo mañana. Hoy es martes 17 de septiembre y como pueden ver el outfit es más deportivo y es que el reto de hoy es correr. Obviamente no voy a estar 6 horas seguidas corriendo, eso no es viable, pero eso no quita que seguramente vaya a estar sufriendo bastante. Y digamos que para este reto tengo 3 niveles. Nivel 1, 5 kilómetros. Si no corro ni 5 kilómetros, la verdad es que me sentiría bastante decepcionado. Nivel 2, llegar a los 10 kilómetros. Esto es lo que yo pienso que puedo llegar a correr y si llego ya me sentiría bastante satisfecho. Y nivel 3, los 15 kilómetros.
Esto ya es muchísimo, sobre todo considerando que no tengo preparación para esto, y yo diría que es incluso hasta peligroso por mi salud. Pero bueno, también tenía que haber nivel 3. Vamos a correr. Aunque me pueda ver tranquilo, en ese momento estaban pasando muchas cosas por mi cabeza. ¿Cuánto iba a poder correr? ¿Qué pasa si fallaba apenas en el día 2 de este video? ¿Qué tan peligroso era intentar correr el equivalente al 75% de un medio maratón sin absolutamente nada de preparación? Y es que sí, llevo durante años jugando partidos de fútbol varias veces por semana, pero en realidad esta era la primera vez que iba a correr hasta llevar mi cuerpo al límite. Lo hicimos, primer nivel completado, 5 kilómetros. Me veo capaz de llegar a los 10. Me empieza a doler un poco el tobillo izquierdo, pero creo que sí llego. Aparte, en un ratito se nubló. Eso me ayudó mucho. Ya volvió a salir el sol. Espero que se vuelva a nublar, pero vamos por los 10K. Ok, llevamos 5.57 kilómetros. No sé si se alcanza a ver por ahí. Mejor me lo quito. Creo que ahí ya se ve. Y voy bien, nada más que traigo un truco. Cuando le platiqué a alguien que ya conocerán más adelante en este video que iba a correr, me recomendó que me comprara unos geles de estos, que se supone que son como para darte más energía. Y creo que podría llegar a los 10 kilómetros sin esto. Pero bueno, para darle un poco de cosa más interesante a este video, lo voy a probar, me lo voy a tomar, voy a ver si funciona, a ver a qué sabe. Strawberry kiwi. Rico no se ve. No está mal. Está bueno. Pero vamos a ver si funciona, que eso es lo importante. Pues vamos a seguirle. Había empezado muy bien, los primeros kilómetros ni siquiera los sentí, quizás en parte por la motivación y porque es lo que estoy acostumbrado a correr en un partido de fútbol, pero muy pronto me iba a dar cuenta que eso iba a cambiar. Ok, llevamos 8.1 kilómetros y ahora sí, ya está llegando un punto en el que me empiezo a cansar. Me duele mucho el tobillo izquierdo, ya me fui a comprar algo de tomar. El gel, honestamente, hasta ahora, después de unos 15 minutos después de habérmelo tomado, quizás 20, sigo sin sentir nada diferente, entonces ya se está poniendo más complicado. Y volvió a salir el sol, entonces eso me cansa muchísimo más rápido. Ahora sí ya no puedo. Ya casi los 10. Se logró. 10 kilómetros. Segundo nivel de este reto completado. Viene lo más difícil. Necesito descansar antes de ir por los 15. A partir de ahora, cada paso era una lucha contra mí mismo. 14.14 kilómetros. Dale. Último kilómetro. Ya no puedo. Había una parte de mí que se quería detener. Últimos 500 metros. Me duele mucho el tobillo izquierdo. Me dio dolor de caballo. Pero ya. Como faltan 500 metros también sentí un boost de motivación ya para terminar esto. Ya había completado 2 niveles, incluyendo el nivel con el que supuestamente iba a estar satisfecho, pero no. Mi parte competitiva no me iba a dejar parar tan fácil. Porque se vea. Faltan 40 metros. Lo logramos. 15 kilómetros. 15 kilómetros. Día 2 del reto completado. Faltan 5. Miércoles 18 de septiembre, día 3 de este reto. No me puedo mover, me duele todo el cuerpo, sobre todo el tobillo izquierdo, pero igualmente estoy muy emocionado porque este día 3 del reto vamos a hacer dinero. Y digo vamos porque esto te involucra también a ti. Si me sigues en Instagram, sabrás que hace algunos meses les compartí una historia diciéndoles que estaba trabajando en un nuevo producto, específicamente un curso sobre cómo monetizar un canal en YouTube. Y no me refiero a cómo llegar a los requisitos para ganar dinero con los anuncios de YouTube. Me refiero a cómo ganar dinero de verdad, sin miles de seguidores, sin cientos de miles de visitas y de forma muchísimo más rápida. Y sí, de hecho llevo varios meses ya planeando, estructurando todo, pero a día de hoy todavía nadie se puede unir. Y justamente por eso, el reto del día de hoy es utilizar estas 6 horas que gano por no estar utilizando el celular y voy a buscar poder completar los 4 únicos y últimos pendientes que necesito para abrir esta comunidad, que va a ser totalmente gratis. Ahorita te explico todo mientras voy completando estos pendientes,
tanto de mi lado como modelo de negocio y también cómo funciona para ustedes, los que decidan unirse a esta comunidad. Pero antes, para hacer todavía más interesante este reto, voy a estar probando estas, que básicamente son pastillas de cosas 100% naturales, pero que estas en particular tienen el objetivo de ayudarme a concentrar más. Nunca las he probado, pero creo que si funcionan podrían ser una gran ayuda para todos los que pues tenemos que trabajar durante largos periodos de tiempo, o si tienes que estudiar, o para lo que sea que necesites mucha concentración. Entonces sí, al final de este día 3 te voy a estar diciendo si funcionan o no. Y esto no es ningún negocio con la marca, ninguna colaboración, entonces te puedo decir absolutamente toda la verdad. Muy bien no huelen, o sea, huelen como a medicina. Aunque justo lo primero que leo aquí es, este producto no es un medicamento. Aquí lo que te recomiendan es tomar 4 de estas tabletas al día, una cada 3 horas. Entonces yo voy a estar trabajando durante 6 horas, me voy a tomar 2 de estas pastillas. Una ahorita y una dentro de 3 horas. Déjenme voy por agua. Ahí está, espero que se pueda ver. Y a partir de ahora también empieza nuestro cronómetro. El primer pendiente, la verdad es que es el más fácil de todos, es simplemente pagar la suscripción de la plataforma donde voy a tener estas comunidades. Y te digo comunidades porque la idea de este producto que tengo es tener una comunidad gratis y una de paga. En la gratis te quiero regalar el curso sobre cómo ganar tus primeros $1000 al mes con YouTube, además de que justamente la idea de una comunidad es de estar dando feedback, de estarlos ayudando, de estar publicando cosas ahí. Pues la idea quizás sería que todos los días, por lo menos varias veces a la semana. Y quizás te preguntes, oye, pero si esta comunidad es gratis, ¿tú cómo vas a ganar dinero? Pues bueno, el modelo de negocio es que de tanto aportarte valor a ti totalmente gratis, llegue cierto punto en que decidas brincar a la comunidad que va a ser de pago. Pero de esa comunidad avanzada vamos a hablar cuando intente completar el pendiente número 3. Por ahora, listo, suscripción de la plataforma pagada y vamos al pendiente número 2, que es crear el logo y el banner. Ok, exactamente 44 minutos, casi 45 minutos después de haber empezado con este reto, ya definí ahora sí el nombre final de esta comunidad y ya también creé los dos, el banner como la portada y el logo. Se va a llamar Academia de Creadores, la S como con una S de dinero. Y después de estar probando como con varias opciones, con varias cosillas, al final a la que llegué y la que más me gustó fue esta. No es lo ideal, no está perfecta, pero aquí no tenemos tanto tiempo y no podemos ser perfeccionistas. Ya después lo iré mejorando poco a poco. Y no te había enseñado el logo, finalmente llegué a esto y la verdad es que está súper sencillo, pero también hay que tener en cuenta que es una cosita así de pequeña, entonces casi ni se va a ver. Lo subimos por aquí, lo guardamos y listo, pendiente número 2 cumplido. Vamos con el número 3 y es que el pendiente número 3 es dejar listo todos los módulos del curso. Y por cierto, hasta ahorita llevo 1 hora, pero estas cosas parece que sí están funcionando. Y ahora sí, cuando parecía que todo iba bien, en el momento más importante para la comunidad avanzada, ok, tenemos un problema. Realmente yo ya tenía planeados todos los módulos y más o menos de lo que iba a hablar en cada uno de ellos. Por ejemplo, el sistema para ganar los $1000 al mes, cómo pasar de 0 a 100,000 seguidores en YouTube, un módulo sobre cómo tener mejores ideas para hacer videos, otro sobre cómo grabar mejores videos, finanzas para creadores de contenidos, cómo ganar más dinero, cómo invertir. O sea, ya tengo bien planeados todos los módulos de los que les quiero hablar. El problema es que acabo de caer en cuenta que si quiero dejar todos estos módulos ya prácticamente listos, nada más digamos para grabar el contenido, tendría que pagar ya en la plataforma otra suscripción para la comunidad pagada. Ya pagué la suscripción para la comunidad gratis, pero por cada comunidad que tienes que pagar $99 al mes. Y aquí el gran problema es que yo en 15 días me voy a un viaje de casi un mes a Europa, entonces realmente no voy a poder trabajar en la comunidad de pago hasta dentro de unos 2 meses quizás. Sería una tontería pagar 2 meses de anticipación de esta suscripción para no usarla. Entonces creo que lamentablemente este va a ser el primer reto que no voy a poder completar. O quizás solo una parte, porque todavía me quedaban 5 horas para intentar cumplir el cuarto y último pendiente: empezar y terminar la presentación del curso para ganar $1000 al mes con YouTube. Ok, llevamos ya 4 horas y 22 minutos. 2 novedades. La primera es que, como puedes ver, me vine a trabajar a mi cama porque me sigue doliendo todo el cuerpo, en especial la espalda me está empezando a doler. Yo creo que más que nada por lo mismo de estar corriendo ayer. Pero la novedad número 2 es que ya se me había olvidado tomarme la segunda pastilla. Pero vamos bien, llevo ya bastante avanzada la presentación, aunque no te voy a mentir, sí me estoy tardando un poquito más de lo que yo pensaba, entonces me tengo que apurar, pero sí. Alcanza a saber un poco feo, pero bueno, creo que está funcionando hasta ahorita. Era momento de saber si iba a completar el reto del día
o iba a tener que marcarlo como el primer reto fallado del video. Ok, oficialmente cumplidas las 6 horas. La buena noticia es que sí pude terminar la presentación. Creo que por ahí se está viendo un poco. Entonces pues ya está todo listo para grabar. La mala noticia es que son las 10 de la noche y ya no puedo con mi vida. Entonces pues lamentablemente creo que el reto del día de hoy lo voy a marcar como no cumplido. Es parte de este video. Me esperaba desde un principio que no iba a poder completar todos los retos porque algunos sí son bastante complicados. Este creí que no tanto, pero lo subestimé. Me llevé mucho más de lo que pensaba en hacer estas presentaciones, más aparte todavía grabarlo. Pero no se preocupen, aunque este reto no lo haya completado para el video, para cuando estén viendo este video ya va a estar grabada la presentación, ya va a estar subida a la comunidad, ya se van a poder unir a esta academia de creadores. Entonces, pues sí, si te interesa, de todas formas te dejo un link en la descripción para que te unas totalmente gratis. No te voy a mentir, me desanimó un poco el no haber podido cumplir con el reto del día de hoy. Es el día 3, todavía me faltan otros 4 retos por cumplir en estos días. No va a ser nada fácil, pero si algo puedo sacar es que definitivamente dejando el celular durante unas cuantas horas al día puedo completar muchísimas más cosas. Ok, hoy es jueves 19 de septiembre, son ya las 4:10 de la tarde, es tardísimo, pero estoy tomando un curso justo sobre YouTube y además tenía unos pendientes de trabajo. Pero bueno, hay que seguir con este reto, día 4 del reto, y hoy definitivamente me quiero quitar esa espinita de que ayer no salió todo como lo planeé. Y el reto de hoy es básicamente eliminar un pretexto que tengo en mi cabeza todo el tiempo dando vueltas de que no tengo tiempo para crear más contenido. Específicamente quiero crear más contenido para Instagram porque lo tengo pues bastante abandonado y según yo no me da la vida, pero tal vez si dejara un día a la semana de utilizar mi celular por completo, podría crear contenido para 1, 2, 3 semanas. A partir de ese momento tenía 6 horas para sacar ideas, escribir los guiones, grabar y después editar todo el contenido. Para esto primero busqué inspiración y sí, utilicé un poco mi celular. Después planeé y grabé todas las tomas, pero faltaba lo más complicado. Ok, actualización de la situación. Llevo 5 horas y 40 minutos entre que grabando, planeando, pero me falta todavía editar todo. Definitivamente no lo voy a acabar en 6 horas, pero lo voy a acabar, porque no hay forma de que el reto del día de hoy lo falle. Ya fallé demasiado ayer y no me voy a sentir bien si fallo 2 días seguidos. Espero que no se note demasiado como tiembla la cámara, pero me tiembla mucho el pulso. Vamos a editar. En otros casos ya había terminado mi parte del trabajo porque le pediría a alguno de los editores con los que trabajo que se encargaran de los videos. Pero en este caso eran más de las 10 de la noche y si quería terminar este reto iba a tener que editar todo yo. Ok, con la novedad de que ya son las 12:23 de la noche. Como pueden ver en nuestro cronómetro, de hecho ya llevo más de 8 horas trabajando creando contenido. La idea es que fueran 6, pero como les dije, no había forma de que yo me rindiera el día de hoy. Ya había fallado con el reto de ayer, entonces hoy no iba a pasar. Justo voy terminando de editar el 5º y último video de este día. Se los voy a estar poniendo por aquí en la pantalla y si los quieren ir a ver completos pueden ir a mi Instagram, que seguramente para cuando estén viendo este video de YouTube ya haya publicado los 5 videos en Instagram. Entonces, pues sí, ahí los pueden ir a checar. Y muy tarde, pero cumplimos con el reto del día de hoy. Aunque técnicamente ya no es el día de hoy, pero lo vamos a contar. Ok, viernes 20 de septiembre, día 5 de este reto. Y el día de hoy vamos a ver si puedo en 6 horas aprender desde cero una habilidad de alto valor. Una habilidad que me pueda hacer ganar dinero. Y te estoy hablando de Photoshop. Photoshop sirve para muchísimas cosas y podrías ganar dinero vendiéndole tus servicios a muchas personas. Pero hoy nos vamos a enfocar en algo que me rodea, de nuevo, YouTube. Voy a crear miniaturas desde cero que potencialmente después podría vender. Este experimento creo que también es algo que te podría servir. La primera miniatura que quiero intentar es una que de hecho es mía, de otro video que subí hace bastante tiempo. Y esta básicamente es como para ir conociendo el programa, viendo cómo funciona y a ver si puedo terminar por lo menos una miniatura para mí. Nuestro nivel medio es hacer este otro tipo de miniatura que de hecho estuvo súper de moda y ya cualquier canal de desarrollo personal tiene alguna miniatura muy parecida a esta. Esta va a ser como la prueba de fuego de que tienes el mínimo básico requerido para poder vender tus servicios. Y luego, ya si nos da tiempo y si nos da la habilidad, voy a intentar copiar este tipo de miniatura que ya es un nivel súper avanzado. Entonces sí, veamos si 6 horas son suficientes para aprender esta habilidad de alto valor que me podría hacer ganar dinero. Empieza el cronómetro. Y empecé con el pie izquierdo. Perdí mucho tiempo valioso en tener que tomar la foto que después iba a editar, en lugar de ponerme a aprender Photoshop desde el primer minuto. Pero bueno. Ok, pues vamos a empezar. Acabo de tomar la foto, moví todo por aquí, pero ya estamos otra vez. Y vamos a empezar con esta foto.
Ok, no sé qué significa nada de esto que me está saliendo en la pantalla, pero yo le voy a dar que ok. Después de mucho tiempo investigando, aprendí cómo borrar un objeto, cómo hacer la pared más blanca, agregué algunos objetos desde Canva, hasta que llegué al resultado final. Ok, novedades. Creo que esto quedó bastante bien, les voy a enseñar por aquí. Esa es la miniatura que teníamos como objetivo recrear, y esta es con la que terminé en Photoshop. Creo que está bastante bien, y te voy a ser honesto, no sé utilizar Photoshop, pero sí tengo cierta noción de cómo crear miniaturas, de cómo modificar colores y ese tipo de cosas, entonces creo que quedó un bastante buen resultado. La mala noticia, por otro lado, es que llevamos exactamente 3 horas y 21 minutos trabajando. Ahí lo puedes ver. Entonces sí, lo bueno es que el nivel 1 está completado, perfecto. Lo malo es que me quedan otros 2 niveles que completar y tengo que hacerlo en menos de 3 horas. Aparte ya son las 4 y no he comido nada. Y algo que te quería decir es que todo lo que he podido hacer en Photoshop lo he buscado en internet. Entonces eso es algo que siempre les quiero dejar súper claro, que a día de hoy tenemos todas las posibilidades para aprender lo que queramos. Me he metido artículos, he visto videos de YouTube, incluso pensé en comprarme un pequeño curso, pero ahorita no tiene sentido, no lo voy a poder terminar. Pero sí, creo que es una buena lección para todos, de que empezando desde cero, quizás no es realista que en 6 horas se pueda aprender una habilidad ya para empezar a cobrar, pero oye, dedicando 2-3 horas al día durante unas cuantas semanas, puedes llegar a muy buenos resultados. A mí me quedan 3 horas para ver si completamos este reto. Ahorita te veo. Esa primera miniatura me había tomado mucho más tiempo del que debía y todavía me faltaban terminar los 2 niveles más difíciles. Lo peor es que los problemas apenas estaban por empezar. Ok, estoy en un problema. Lo que tenía planeado para hacer esta miniatura, no sé si se alcanza a ver, era simplemente buscar un tutorial sobre cómo hacer formas en 3D y darles la vuelta. Pues bueno, estuve investigando porque no encontraba cómo hacerlo y resulta que Photoshop decidió eliminar desde 2021 estas herramientas 3D y ahora necesitaría otro programa. Estoy en un bloqueo, no sé qué hacer. Pero cuando hay problemas, se tienen que encontrar soluciones. En este caso vi que podía hacerlo con otra aplicación y me acordé que alguien que van a conocer en el día 7 de este video sabía utilizarla. Me explicó cómo hacerlo y pudimos llegar a esto. Ok, actualizaciones. Tenemos resultado final. Expectativa, realidad. Y no quedó perfecta, pero a ver. Tuve que aprender a utilizar otro programa desde cero, me ayudó una amiga que sabe bastante sobre ese programa, por eso quizás estuvieron viendo que estaba mandando mensajes y viendo unos videos, es porque me estaba explicando cómo utilizarlo. Ahorita, si me quisiera acercar a la otra, podría perfeccionarlo, sobre todo en la mía no me gustaron que los bordes son pues de cuadrado en pico y los de la otra imagen son redondeados y eso hace que se vean mejor, además de que en la suya son 6 iconos, en la mía 4, quizás también tendría que ajustar un poco más la curva, pero oye, tomando en cuenta que apenas estoy aprendiendo a utilizar Photoshop y aparte tuve que aprender a utilizar otro que se llama Adobe Illustrator. Creo que estamos bastante bien. Y lo peor de todo es que ya solamente me queda como 1 hora y media para la miniatura número 3, el nivel avanzado. Fui por mi comida, que fue pizza. Le puse pausa al cronómetro y se me olvidó activarlo otra vez. Entonces ya, no sé si hacerle caso. Apenas va en 3:50 y ya llevo como 4 horas 50 trabajando. Quizás un poco menos. Como 4 horas y media diría. Entonces me queda 1 hora y media. Es más, lo voy a detener. Lo voy a reiniciar. Y nuevo reto, tengo 1 hora y media para terminar el nivel avanzado de la miniatura, que es intentar hacer esto de aquí. No sé cómo lo voy a hacer. Ya para ese momento llevaba 2 miniaturas completadas, pero me faltaba probar con la más difícil. Una miniatura que quien la hizo fácilmente pudo haber cobrado más de 50 o 100 dólares y seguro tardó varias horas en terminar. Yo no tenía tanto tiempo ni experiencia, pero en ese momento nada me importaba y estaba dispuesto a conseguirlo. Las 8:44, por aquí pueden ver. Y la verdad es que quedé bastante contento con el resultado. Y pues aquí está todo el proceso. Aquí hay horas y horas, bueno, como 1 hora y media. No, me tardé un poquito más, como 2 horas de trabajo. Y todo lo que estás viendo lo fui investigando acá. Aquí fui abriendo varias pestañas de cómo se hacían varias cosas, varios efectos, sacando de muchas páginas las imágenes que fui usando. Un poco de lo que ya sabía sobre edición de imagen en general. Y pues sí, este es el resultado final. O sea, yo sé que no es perfecto, pero no es la idea que sea perfecto en 6 horas de aprendizaje. Reto del día de hoy, día 5 completado. Estoy muy feliz, creo que fue de los más divertidos que he hecho en este video. Y me estoy preparando ya para el reto de mañana, pero sobre todo para el reto del día domingo, que va a ser bastante especial. Solo voy a decir eso. Sábado 21 de septiembre, día 6 de este reto. Ya son las 6, ya es tarde. Estaba listo para grabar como desde hace 1 hora. Se me olvidó una pieza, tuve que ir por ella caminando. Empezó a llover durísimo, me empapé, me tuve que cambiar. Ha sido un rollo
y estas 6 horas que me faltan para completar el reto del día de hoy me van a ayudar mucho. Y es que lo que voy a hacer en el reto del día de hoy es básicamente un detox de todas las pantallas, de todos los dispositivos electrónicos, de todo. Durante estas 6 horas solamente voy a hacer yo, este lado, mis perros, que seguramente ahorita los van a ver cómo empiezan a caminar por aquí. Necesito sobre todo sacar muchas ideas para el reto de mañana. Pero sí, voy a poner el contador ahora sí, no como ayer. La voy a dejar por aquí. Mi celular igual lo voy a apagar. Y listo. A reflexionar un poco también de lo que han sido todos estos días, porque vaya que han sido interesantes. Después de 6 días bastante intensos, era momento de un descanso. O por lo menos eso es lo que inocentemente pensaba cuando me puse este reto. Ok, pensé que este reto iba a estar muchísimo más fácil. Literalmente no tengo que hacer nada más que estar aquí, quieto, dejar que pase el tiempo. Siento que ya llevo horas y no. Apenas llevo 1 hora con 6 minutos haciendo esto. Como ya me aburrí, voy a meter un reto dentro de este reto. Y es intentar meditar durante 1 hora. Normalmente no puedo meditar ni 5 minutos, entonces intentar hacerlo durante 1 hora definitivamente va a ser un reto interesante dentro de este reto del día 6. Empezando justo ahorita. Y ahí, después de los primeros 5 minutos meditando, me di cuenta que yo solito me estaba poniendo el reto cada vez más difícil. Todavía faltan como 15 minutos de estar meditando y creo que me dormí. Meditar 1 hora es una locura. Y más a las 8 de la noche, habiéndome despertado temprano, habiendo jugado un partido de fútbol, comido mucho. En pocas palabras, no fue buena idea, pero bueno, ya casi acabamos. Ya casi entre comillas. Ok, completamos este mini reto de estar meditando durante 1 hora. Empezamos cuando esto marcaba 1 hora y 5 minutos. Y lo que no puedo creer es que me quedan 4 horas más de no hacer absolutamente nada. Curiosamente se me está haciendo de los retos, no sé si más difíciles, pero por lo menos más pesados de todo este video. Porque en los demás, aunque fueran 6 horas, pues estaba haciendo cosas diferentes, estaba muy metido en estar aprendiendo, en estar corriendo, en estar leyendo. Ahorita es no hacer absolutamente nada. Puedo hablar por mí, pero creo que en general la mayoría de personas estamos acostumbradas a un mundo que no para. Trabajo, estudios, pendientes, problemas, distracciones. El único momento del día en que nuestro cerebro está relativamente tranquilo es para dormir. Y yo lo que estaba haciendo era regalarme más tiempo de descanso consciente. Se logró. Día 6, reto número 6 también completado. Y estuvo bastante interesante, de los retos más difíciles que hice en todo este video. A excepción yo creo que el de mañana. Pero también justo algo de lo que escribí en mis notas de estas horas de pensamiento. No sé si se ve por ahí. Pero básicamente lo que escribí es: me quiero dar este tiempo de resets, pero de forma menos extrema. 6 horas es muchísimo, pero 1 o 2 horas por semana. Es increíble cómo hace mucho tiempo no tenía tranquilidad de no tener que hacer nada. Normalmente, aunque esté descansando, siempre estoy pensando en que tengo que hacer algo. Entonces, pues esta tranquilidad no la sentía desde hace mucho y me gustó, me sirvió bastante este reset. También empecé a notar todos los pendientes que tenía. Escribí mis preocupaciones actuales. Me voy a ir de viaje a Europa durante bastantes días, entonces tengo que dejar bastantes videos también preparados. Anoté que tengo como preocupación el reto de mañana. Ya verán por qué hago tanto énfasis en esto. Otra preocupación muy grande es la situación política aquí en México. Aquí no me voy a meter en esos temas. Esta preocupación está buena. Espero que se alcance a ver por ahí. Pero si no, dice: ¿cómo voy a editar este video para que no se haga un timelapse con voz en off y ya? ¿Cómo lo voy a hacer para que no se haga tan aburrido si solamente estoy durante 6 horas haciendo lo mismo? Pero bueno, espero que entre yo y mis editores podamos hacer que este video no sea tan aburrido. Si te está gustando, deja tu like y te veo mañana con el último reto de estos 7 días. Hoy es domingo y durante estos últimos 6 días he logrado comprobar mi punto de que dejando de usar el celular, por arte de magia he encontrado tiempo para revivir mi perfil de Instagram, el cual tenía abandonado, para preparar un nuevo producto que pueda ayudar a cientos de personas a monetizar, leer un libro en un solo día o incluso aprender a utilizar Photoshop desde cero. Creo que puedo decir que tuve una semana muy completa y productiva, pero me faltaba algo. Y es que en estos últimos meses he aprendido que, aunque sea algo que disfrute, la vida no se trata de estar 24/7 trabajando. Hay momentos de descanso. Y llevándolo todavía más allá, hay personas que con unas cuantas palabras te ayudan a recargar energía cuando más lo necesitas. Personas con las cuales disfrutas pasar tu tiempo y que con el tiempo, esas personas se vuelven especiales y pasan a formar parte de tu vida. En este último día del reto, para mí se formaliza el estar con esa persona especial.